Hola, buenos días para todos, Dios les bendiga. Vamos a pedirle un favor a todos en este momento y es no enviar mensajes por WhatsApp para poder tener nuestra transmisión en vivo normal y continua. Sucede que cuando nos entran mensajes por WhatsApp, inmediatamente nos paraliza la transmisión. Por eso, por este momento, no lo vamos a hacer por ahí. Les invito a todos para que todo lo que quieran comentarnos en cuanto a peticiones de oración o no sé, de pronto esperemos un momento o si se puede nos lo comuniquen por este medio. Saludamos esta mañana a toda la iglesia, saludamos a los esposos, a los niños, a los jóvenes que están en casa. Definitivamente pues hemos querido hacer estos devocionales a las 10 de la mañana cada día, aprovechando que ya tenemos bastante tiempo. Nos tocó volver a reanudar la transmisión. Hemos querido hacer estos devocionales aprovechando que pues realmente estamos en una época en la que la iglesia necesita levantarse a orar y de verdad necesitamos levantarnos a clamar por el pueblo, por la nación, por nuestras familias. Seguimos recibiendo muchas informaciones que son un poco complejas. Les invitamos a de pronto no estar de pronto tan pendientes, no estar de pronto tan mirando tanta noticia, sino tomar las indicaciones y las medidas que ya sabemos todos para acatarlas en casa, para acatarlas cuando alguien, una sola persona deba salir de pronto para abastecerse o por algún medicamento. Y los invitamos también a usar mucho más este tiempo que tenemos ahora. Ha sido un tráfico por el WhatsApp, llegan muchos mensajes de todas. Y como llegan tantos mensajes de tantas partes, me cortan nos cortan la transmisión por en vivo del Facebook. Eh, entonces les invitamos a que más bien nos unamos a orar, a leer la palabra y a interceder por todas las personas que en este momento están en un momento difícil, pues que somos todos, pero también hay personas de pronto que conocemos que están de pronto un poco más expuestas, uno y dos, en un tiempo mucho más complicado debido pues a la situación económica que esta situación nos ha sometido a todos. A pesar de todo, queremos en esta mañana compartirles un texto de la palabra. Está en el Salmo capítulo 43. Es un texto que finaliza muy bonito y en esta mañana lo quiero compartir con todos porque en medio de mis devocionales lo encontré leyéndolo y me pareció muy precioso. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Tiene mucho para decirnos, es bastante lindo y de verdad es una promesa de la cual aferrarnos todos con nuestras familias. Dice, hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa frente a esta nación impía, líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En estos tiempos en donde todos sabemos que la ciencia realmente tiene un límite muy cercano, en este tiempo en el que los gobernantes también se notan a veces con desespero y con algo de cansancio, en este tiempo donde las gentes esperan de pronto que la ciencia pueda hacer algo, pueda lograr algo, en este tiempo donde hemos visto que ni el estrato, ni el dinero, ni la posición social, nada de estas cosas nos exime de algo tan pequeño, pero tan nefasto como un pequeño virus, como ese virus. Nosotros debemos volver nuestra mirada a Dios y recordar que no debemos angustiarnos ni desesperarnos. El Señor creó también los microorganismos. El Señor creó todo cuanto hay. Así que el Señor tiene poder sobre todas las cosas. Ese salmo empieza diciendo, hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa frente a esta nación impía,
líbrame de gente mentirosa y perversa. Aunque es un reclamo, aunque es una solicitud del salmista hacia el Señor por causa de una situación del país, termina de una manera muy bonita, muy hermosa, y es: ¿por qué voy a inquietarme? Es la pregunta que el salmista se hace a sí mismo, finalmente, después de declarar su confianza y de expresar que realmente él está, o con él está el Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Dos cosas que ahorita se están dando por montón: inquietud en la gente y angustias en las personas. Pero el salmista las usa esas dos emociones para de alguna manera identificarse también con nosotros, y nosotros nos podemos identificar con él. ¿Por qué nos vamos a angustiar? ¿Por qué nos vamos a inquietar? En Dios pondré mi esperanza, dice el salmista. A las preguntas que se hace, da una respuesta absoluta y totalmente fuerte. Dice: en Dios pondré mi esperanza. Mis amados, es el tiempo de poner nuestra esperanza en Dios. Y es el tiempo de decirle a la gente que ponga su esperanza en Dios. Que no hay nada, nada más firme y más seguro que la presencia, que la compañía de nuestro Dios. Y todavía lo alabaré. No perdamos la alabanza, no perdamos la adoración, no perdamos el agradecimiento a nuestro buen Señor. Todavía lo alabaremos en casa. Prenda su radio, o más bien su radio no, prenda su equipo de sonido, prenda su celular, prenda el YouTube desde su televisor, celular, en su propio equipo, y alabe al Señor. Es tiempo para alabar al Señor. Hemos cantado y hemos dicho muchas veces cuando hemos estado en el templo que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Lo que mucha gente, los expertos, los gobernantes, lo que las personas preparadas no logran, el pueblo de Dios lo logra con la alabanza también. No dejemos de alabar al Señor. Adore al Señor. Levante alabanza. Que no se escuche el noticiero, que no se escuche más otras cosas que la alabanza del pueblo hacia Dios. Adore al Señor en este tiempo, como dice el salmista, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Él nuestro Salvador, el Señor. Y no solamente es el Salvador de una posible un posible dolor, de una posible angustia, de una posible inquietud. Es nuestro Salvador eterno, es quien nos da vida eterna, es quien más allá de este mundo nos lleva a su presencia, en la eternidad nos lleva para eternidad también. Así que no dejemos de alabar al Señor. Y en esta mañana quiero dejarles con ustedes: ¿por qué se van a inquietar? ¿Por qué nos debemos inquietar? ¿Por qué nos debemos angustiar? No, ninguna de las dos cosas debe tener atrapado nuestro corazón en este momento. Más bien, decir como el salmista: en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Que nuestra confianza y nuestra esperanza sigan firmes en el Señor, y que nuestra alabanza siga intacta para Dios. Antes, por el contrario, ahora alabémoslo mucho más para su honra y su gloria. Buenos días, querida iglesia. Vamos a hacer una reflexión de la palabra del Señor. Vamos a ir al primer libro de Samuel y vamos a estar leyendo el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Así que los que nos acompañan allí por medio de la red, los invito a que abran su Biblia y que nos puedan acompañar en esta lectura del primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículos 1 al 20. Dice la palabra del Señor: hubo un varón de Remataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sul Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Findes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte.
pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, y cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tenía por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a hablar de una enseñanza que se titula Una oración cambia una vida. Una oración cambia una vida. Y nos narra la historia bíblica que había un varón, nos dice de dónde era, que era del monte de Efraín, y de dónde era su descendencia, que venía de la tribu de Efraín, que era efrateo. Y nos dice la Biblia que este hombre tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Y era una familia que era temerosa de Dios, porque la Biblia dice que ellos oraban y que ellos iban al templo y que sacrificaban recursos y sacrificaban tiempo cada año para ir hasta el lugar especial donde podían ellos adorar allí en Silo. En el lugar donde ellos vivían no había un lugar de adoración, pero ellos ahorraban cada año para poder ir el esposo, la esposa y los hijos allí a adorar al Señor. Ana era una mujer con dificultades, atribulada, era una mujer angustiada, era una mujer de una u otra manera que era infeliz, que estaba desanimada por las circunstancias que estaba viviendo. La Biblia nos narra y nos dice que ella tenía un buen esposo y que el esposo la amaba, pero desafortunadamente para aquella época el no tener un hijo era algo triste para una mujer, y era causa de que algunos hombres, y en especial algunos esposos, despreciaran a sus esposas, porque lo más grande que le podía dar una esposa a su esposo era un hijo.
y más un hijo varón. Y la Biblia nos dice que Ana, por circunstancias físicas, no podía darle un hijo allí a su esposo. Y su esposo le reclamaba y le decía: Ana, no estés triste, porque la Biblia es clara y dice que Ana estaba triste, que Ana estaba angustiada, que Ana se la pasaba llorando, que Ana no comía. Ana, ese problema la llevaba aún allí a dejar de comer. Estaba en un desánimo total esta mujer llamada Ana. Y se llegó el tiempo de ir a adorar. Para Ana era algo difícil cada año. Era algo difícil ver cómo Penina llevaba a sus hijos y allí todos iban a adorar y ella tenía que ir sola allí al templo a adorar. Mas sin embargo, Ana no se quedó en la tristeza. Ana no se quedó en el dolor. Ana no se quedó en la murmuración y en la crítica, porque desafortunadamente cuando se están pasando por momentos difíciles, muchas personas llegarán a caernos encima y fuera de los problemas que se tienen, llegarán a murmurar y a criticar como lo hacía Penina con Ana, a burlarse inclusive como lo hacía Penina con Ana. Y nos dice la Biblia y nos narra la Biblia que esta mujer un día decidió hacer algo que cambiaría completamente su vida. Ella había ido al templo muchos años y tal vez durante muchos años tenía la intención de clamar delante de Dios. Y tal vez de una u otra manera oraba delante de Dios con esta misma petición de que Dios le concediera un hijo. Pero ¿por qué fue diferente esta oración? ¿Qué hizo diferente este clamor? La Biblia nos narra y nos dice que lo primero que ella hizo fue llegar a orar. Y no lo hizo de cualquier manera, lo hizo de corazón. La Biblia dice que ella lloraba y lloraba y lloraba allí en el templo. Oraba y lloraba sin parar. Es más, la Biblia nos narra y nos dice que ella oraba intensamente, largamente. De una u otra manera, así como Jacob le dijo al Señor: Señor, yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Al parecer, Ana de una u otra manera estaba diciendo también al Señor: Señor, yo no me voy a levantar de aquí de rodillas hasta que tú no contestes mi oración, Señor. Hasta que tú no escuches, Señor, mi clamor, mi súplica, mi intercesión, yo no me voy a levantar de aquí de este lugar. Tal vez todos se habían ido del servicio, tal vez no había nadie más en el templo, porque la Biblia dice que era tan notorio la oración y el clamor de Ana que el sacerdote, allí Elí, que era el sumo sacerdote en ese momento, el sacerdote de más importancia, él voltea a mirar a Ana y empieza a decir: una persona normal no puede estar orando así, porque Ana oraba intensamente y oraba en su mente. Ana no se escuchaba casi lo que decía porque no lo decía en voz alta. Ana decía: mi problema lo tiene que saber Dios. Mi problema no es para expresárselo al sacerdote o a la congregación, porque de una u otra manera el que puede hacer algo en mi vida es Dios. Y a un gran problema, una gran solución. Ella decide orar, y ella decide orar de manera diferente. Decide postrarse delante del Señor, decide abrir su corazón, decide orar largamente. Pero también hay algo que marcó la oración de Ana, y es que ella dijo: Señor, esto que te estoy pidiendo, esto tan grande para mí, Señor, aunque me va a beneficiar a mí, Señor, al que más va a beneficiar es al pueblo de Dios. Porque lo que yo más quiero es un hijo, Señor. Pero ni siquiera lo quiero para mí, Señor. Sino eso que tú me darás, Señor, yo lo colocaré en tus manos para que te sirva a ti, para que te honre. Es la oración de Ana, decir: Señor, yo no quiero esto para mi bienestar, para mi beneplácito, sino esto que yo quiero, Señor, es para honrarte y para glorificarte a ti. ¿Cuántos de nosotros oramos de esa manera?
¿Cuántos de nosotros realmente decimos, Señor, esto que te estoy pidiendo, quiero que sea para tu gloria y para tu honra, Señor? Ante todo no quiero que sea para mi beneficio, Señor, sino para ti, Señor. Y ella hizo algo que se llama un voto. Y un voto es un compromiso inquebrantable, mis amados. La Biblia nos dice que cuando nosotros hacemos un voto delante del Señor, no allí ella con el corazón dice, Señor, yo quiero que me des un hijo. Pero Señor, yo te prometo que si me das ese hijo, Señor, ese hijo lo voy a consagrar a ti. No pasará navaja o tijera sobre la cabeza de él. Será un hombre consagrado, dedicado a Dios. Por eso el nombre de Samuel. El nombre de Samuel es dedicado a Dios o consagrado a Dios o pedido a Dios. Y la Biblia nos dice que esta mujer dijo, Señor, yo te lo voy a entregar. Es lo que yo más deseo, es lo que yo más anhelo, es por lo que yo he estado sufriendo y llorando, Señor. Pero el solo hecho de que tú me lo hayas dado, Señor, sé que es tuyo y te lo voy a entregar a ti. Esto hizo que esa oración fuera diferente. La Biblia dice que llegó allí el sacerdote Elí y le dice, ¿por qué estás ebria? Y ella le dice, no, Señor, yo no estoy ebria. Muchas personas, cuando uno ora intensamente, de pronto lo pueden criticar, pueden murmurar acerca de nosotros, pero nosotros debemos saber que nosotros no debemos agradar a los hombres, sino a Dios, y que el único que puede contestar esa petición es el Señor. No solamente en la oración, Ana actuó, obró. Allí nos dice la palabra del Señor que cuando ella termina de orar, nos dice que el sacerdote Elí le dice que el Señor te conceda cuando se da cuenta que verdaderamente era una mujer que andaba en angustia, que andaba realmente desanimada, que andaba realmente atribulada, que aunque era una mujer temerosa de Dios, no tenía muchas ganas de seguir viviendo y ella simplemente vivía por vivir. Pero, perdón, pero allí ella decide que su vida va a ser diferente. Y la Biblia nos dice que después de que ella oró intensamente, desde ese momento en que ella se levanta de esa oración, su vida cambia y cambia radicalmente, porque la Biblia nos narra y nos dice claramente que ella desde ese instante dejó su tristeza, dejó su dolor, dejó su amargura, dejó ese desaliento, dejó ese desánimo, dice la palabra del Señor. Y desde ese instante ya cobró ánimo, fue otra mujer. En algunas versiones la Biblia dice, y su semblante cambió. Una oración de fe, una oración de poder, que cambia verdaderamente una. No había sucedido el milagro, no se había, más bien, ya había empezado a desarrollarse en el reino de los cielos, pero en la tierra aún no había sucedido nada. Pero Ana sabía que después de esa oración su vida sería totalmente diferente, que después de ese encuentro con el Señor allí en el templo, su vida sería diferente. Así que la Biblia nos dice que Ana se levantó de allí, de ese lugar. Mis amados, si ustedes conocen a alguien que está que está triste, o alguno de ustedes que está de pronto desalentado, desanimado por algún tipo de situación, el desánimo no es pecado. Pecado es que el desánimo nos lleve a la incredulidad. El desánimo es para nosotros acercarnos más a Dios, para nosotros doblar nuestra rodilla delante de Dios. La Biblia dice que ella cobró ánimo, que su aliento allí fue recobrado, que su semblante cambió. Dice, y ella empezó a comer. Empezó allí a decir, sí, tengo que cuidarme, tengo que seguir adelante porque tengo un Dios que todo lo puede e indistintamente de lo que suceda de ahora en adelante, sé que ese Dios me va a fortalecer, sé que ese Dios me va a guardar, sé que ese Dios
va a cambiar esta tristeza, y de hecho la cambió. Cambió esa tristeza en gozo, en alegría, porque dice que el desánimo se fue de ese lugar. Así que, mis amados, no solamente cambió el semblante, no solamente quitó la tristeza, no solamente ella pasó de estar allí postrada en un lugar a levantarse, sino que la Biblia también dice que ella se levantó y adoró. Adoró allí, le dio gracias al Señor. Tal vez cantó alguna alabanza, tal vez cantó algún himno delante de Dios y empezó a adorar al Señor. Eso es símbolo de que realmente la oración surtió efecto. La Biblia no menciona antes de que ella hubiera adorado antes de llegar al templo, durante el tiempo del templo, porque en medio de la angustia, de la tristeza y del desaliento, hasta a veces eso se quita del medio de nosotros, el deseo de adorar, las fuerzas para adorar. Pero dice que de allí se levantó una mujer diferente, una mujer que le había cambiado su semblante, que le había cambiado esa tristeza, pero que también se le había quitado esa amargura, y ahora lo estaba demostrando por medio de la adoración. La Biblia, para terminar, nos narra y nos dice que después de que ella salió de allí, de ese lugar, e hizo todo lo que le agradaba a Dios, que era creer en Dios, que era confiar en Dios, que era adorar a Dios, que era colocar su confianza en Dios, la Biblia dice que inmediatamente ella fue y se allegó su esposo a ella, y que Dios hizo lo que era imposible. Ella dice la Biblia que ella concebió, ella quedó embarazada después de haber llegado allí a su casa. Y no solo quedó embarazada, sino que aunque ya era una mujer de avanzada edad, el embarazo fue un embarazo muy bueno, y la Biblia dice que ella tuvo un hijo, dedicó ese hijo y entregó ese hijo al Señor. El milagro le fue hecho, pero el milagro no empezó cuando nació Samuel. El milagro empezó cuando ella decidió creerle al Señor en medio de la oración. Una oración puede cambiar tu vida. Una oración puede cambiar mi vida. Pero debemos hacerla, no de cualquier manera, sino como la hizo Ana, entregando nuestro corazón delante de Dios, colocando nuestra esperanza en Dios. Si tenemos que llorar, llorar delante de Él, en confianza. Si tenemos que allí abrir nuestro corazón, lo podemos hacer delante de Él. Él entiende qué es la tristeza, Él entiende qué es la amargura en nosotros, Él entiende qué es el dolor en nosotros, Él lo entiende perfectamente. Un día Él estuvo muy triste, dice la palabra del Señor, cuando murió su amigo Lázaro. Y la Biblia nos dice que Él lloró allí de la tristeza. Él nos entiende perfectamente. Así que no dudemos allí en derramar lágrimas delante del Señor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho delante de los hombres? Pero delante de los hombres no solucionaremos nada. Delante de Dios, si son lágrimas genuinas y si verdaderamente es una oración genuina, Dios escuchará esa oración. Y Dios empezará a orar. Y Dios empezará a cambiar esa situación de desánimo, de tristeza, en una situación de verdadera confianza. Cambiará nuestro semblante, cambiará nuestra vida. Ya no estaremos más tristes y amargados. Ya seremos personas que adoremos, nos levantaremos de esa condición. Seremos personas que estaremos dispuestos a creerle al Señor. Nuestro semblante cambiará. Ya no estaremos más desanimados. Ya nuestra confianza estará puesta en el Señor. Así que, mis amados, en esta mañana yo quiero invitarle para que usted allí en su casa, o si va a ver este video, alguna persona que no está aquí en vivo, ore allí en su casa. Si usted tiene que hacerlo allí en lo secreto, lo puede hacer. Lo importante no es la transmisión, lo importante es la comunión con el Señor. Lo importante es que usted verdaderamente pueda derramar ese corazón delante del Señor. Coloque allí esas aflicciones, coloque allí esas angustias. Mis amados,
Es tiempo de clamar, es tiempo de orar por la nación, es tiempo de orar por todo el continente, es tiempo de orar por todo el mundo. Son tiempos de dificultad, de caos, y por eso vamos a orar en esta mañana para que Dios nos ayude y para que Dios obre en medio de nosotros. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta preciosa, en esta maravillosa mañana. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que nos alienta, una palabra que nos sustenta, una palabra que nos vivifica, Señor. Una palabra que nos da ánimo, precioso Rey, a seguir adelante a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, a pesar de la murmuración, a pesar de la crítica, Señor, a pesar de todo lo que puedan pensar los seres humanos que están a nuestro alrededor, precioso Jesús. Tal vez nos han desanimado en ciertas ocasiones y en ciertas áreas de nuestra vida. Tal vez nos han hecho sentir inútiles, Señor. Tal vez nos han hecho sentir que nuestra vida no tiene sentido, Señor, así como se sentía Ana, precioso Dios. Tal vez hasta las personas cercanas nos han hecho reclamos, como lo hizo el Cana allí con Ana, que le dijo: ¿no te soy yo mejor que un hijo? Esta mujer realmente quería allí concebir y tener un hijo varón, Señor. Y esta mujer clamó a ti específicamente por esa necesidad. Y allí hizo lo más importante que puede hacer cualquier persona. Dijo: Señor, si tú me das eso que yo tanto quiero, Señor, no lo tomaré para mí, Señor, sino te lo entregaré a ti. Eso se llama desprendimiento. Eso se llama querer verdaderamente agradar a Dios, Señor. En esta mañana yo oro por cada necesidad, por cada dificultad, por cada persona que está en angustia, allí en las casas, Señor. Oramos, precioso Jesús, por aquellos que no tienen que comer, Señor. Oramos por aquellos que no tienen techo, precioso Jesús. Oramos por los que están allí en medio de la inclemencia del tiempo, en las calles, precioso Jesús. Oramos por cada mujer, Señor, que de una u otra manera no ha podido realizar su vida por alguna circunstancia adversa, precioso Rey. Alguna mujer que así como Ana, Señor, se siente identificada en esta mañana, precioso Jesús, y dice: así yo tenga muchas cosas, amado Dios, me hace falta esto, Señor, pero si tú me lo das, Señor, yo lo colocaré, lo entregaré, lo consagraré para ti, precioso Jesús. En esta mañana te pedimos que tú obres con tu misericordia y tu favor, precioso Jesús. Y así como Elí le dijo a Ana: Señor, Señor, hoy te pido que tú hagas con cada persona, Señor, que está orando. Te pido que tú escuches esa oración, Señor. Te pido que de acuerdo a tu voluntad, tú concedas esa petición, Señor. Hagas ese milagro de vida, Señor, y que cada una de las personas que nos están oyendo puedan cambiar su semblante, precioso Jesús. Pueda cambiar esa tristeza en gozo, precioso Rey. Puedan levantarse de esa situación que están viviendo y puedan, precioso Jesús, adorarte, glorificarte, exaltarte, Señor, así como lo hizo Ana y su familia, precioso Dios. Y se puedan levantar en fe, Señor, e ir allí a seguir con su vida, Señor, cotidiana, con un nuevo semblante, con una nueva cara, Señor. El semblante de la fe, Señor, la cara de la esperanza, Señor, el creer que tú todo lo puedes, que para ti no hay nada imposible, precioso Jesús. Oramos por cada familia, por cada hogar que se encuentra pasando por dificultades económicas, emocionales, Señor, o aún espirituales. Oramos, precioso Jesús, para que tú obres milagros en medio de los hogares en este tiempo, Señor, que sea tiempo de reconciliación, que sea tiempo de renuevo, Señor, en medio de cada familia de la iglesia, Señor. Oramos por esos hijos, Señor. Oramos por esos familiares que no conocen de ti, precioso Jesús, para que tú hagas ese milagro de vida en medio de cada uno de ellos, precioso Rey. Te damos gracias en esta mañana, precioso Rey. Gracias, amado Jesús. Bendecimos cada persona
que está escuchando este mensaje, Señor, y los que lo van a escuchar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les recuerdo, los textos que esta mañana hemos leído es el Salmo, capítulo 43, leímos en la Nueva Versión Internacional, y hemos leído también la enseñanza sobre el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, para aquellos que de pronto quieren tomar más nota o quieren volverlo a leer. Quiero recordarles lo que la palabra esta mañana nos dijo, una palabra muy bonita, y es que el milagro no empezó cuando nació Samuel. El milagro empezó cuando Ana se volvió al Señor en oración. Fue al Señor con su corazón humillado, fue al Señor en adoración, fue al Señor creyendo y confiando y depositando sus angustias, su lucha y su desánimo ante el Señor. Pues el milagro no empezó cuando nació Samuel, sino el milagro empieza cuando empezamos a orar. Por eso empecemos a orar más. Todas las distracciones que comúnmente usted y yo quizás permitimos que normalmente llenen nuestra vida y ocupen mucho tiempo en nuestra vida. Estamos en casa, así que hagamos lo propio de casa, pero también cuando tengamos esos tiempos, esos momentos de descanso, esos momentos que podamos decir, me puedo retirar, lea la palabra, ore al Señor y oremos porque hay mucho, mucho, mucho por qué orar. Antes de irnos, yo quiero hacer una oración por todo el personal de salud, por el personal de seguridad y por todas las personas que en este tiempo de algún modo están directamente expuestas a lo que estamos viviendo. No debemos abandonarlos a ellos, debemos cubrirlos en oración y considerarnos, como dice la palabra, unos a otros. Entonces, una vez más, Señor, te damos a ti honra y honor. Padre amado, en medio de las situaciones que vivimos, Padre, ahora estamos enfrentando un nuevo reto, Señor. Es un adversario, Padre precioso, que se ha levantado común para todos. Pero nosotros como pueblo tuyo, como hijos de Dios, Señor, como conocedores de tu palabra, queremos unirnos, Señor, y queremos venir ante ti en oración, Padre, por nuestros pueblos, por nuestra gente, Señor, y en especial por los médicos, por las enfermeras, por todo el personal, Señor, que está en este momento saliendo, Padre, de sus casas, porque es necesario para la sociedad que ellos estén allí, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a todo el personal de seguridad, Padre, desde los soldados, los policías, Señor, hasta, Señor precioso, todos los guardias de seguridad en edificios, en hospitales, personal de aseo como el personal de bioagrícola que sale a la calle a barrer la ciudad, a recoger las basuras, los desechos sanitarios, los desechos de nosotros. Padre, el personal, Padre precioso, que está en la calle, hasta incluso, Señor, los taxistas, mi Rey, que se han ofrecido para poder trasladar a estas personas que no pueden quedarse en casa porque están prestando, Señor, sus capacidades, Señor, sus profesiones, Padre, sus vidas, Señor, para el bien común. Oramos por ellos, Señor, oramos por sus familias, oramos, Padre precioso, para que los protejas y los guardes de todo mal, de todo peligro. Hay un enemigo que no vemos, Señor, pero para ti no hay nada oculto. Pedimos, Señor, que libres y que guardes, Padre precioso, cada una de estas personas, Padre, que hace su servicio, Señor, bien sea, Padre, en las calles de las ciudades o en los hospitales, en las clínicas, Señor. Oramos para que le des sabiduría y para que le des guianza a nuestros gobernantes. Oramos, Padre precioso, para que quites toda confusión, Señor, para que traigas, Señor precioso, tu entendimiento, tu inteligencia, tu sabiduría sobre ellos, Señor. Te pedimos, Padre precioso, que tengas misericordia, que tu gracia nos cubra a todos, que tu favor nos alcance a todos, Señor, y que seas tú en especial también en estas familias de estas personas que están prestando, Señor, en este tiempo, este tipo de servicio, Padre, a toda la sociedad. Seas cercano, seas proveyendo para ellos, Señor precioso, protección, Dios eterno del cielo. Cubre sus familias, sus hijitos, sus cónyuges, guárdales de todo mal, guárdales, Padre precioso, de este mal. Guarda también, Señor, nuestra ciudad. Guarda, Señor precioso, nuestras familias. Guarda, Señor, nuestros vecinos. Que seamos obedientes y prudentes. Que seamos sensatos, Padre precioso, y entendidos. Que podamos dejar a un lado, Padre precioso, todo tipo de egoísmo y poder, Señor eterno, realmente pensar en el prójimo. Realmente volvernos a ti. Realmente, Padre precioso, tener un corazón
entendido, un corazón obediente, un corazón prudente, Padre, un corazón inteligente para poder afrontar este tiempo, Señor precioso. Tú vas delante nuestro. Tú vas delante nuestro, Señor. Que tu mano esté sobre nosotros. Que delante y detrás de nosotros, Señor, como dice tu palabra, nos rodees, nos protejas y nos defiendas a todos. En tu santo nombre, Señor precioso, lo pedimos y lo confiamos, diciendo amén. Amén. Este ha sido nuestro tiempo de devocional hoy. Los invitamos mañana a las 10 de la mañana nuevamente. Pedimos que avisemos unos a otros para que todos podamos estar conectados por este medio lo más posible. La idea es que oremos todos los días al Señor, leamos la palabra todos los días y estemos juntos por este medio y que hagamos guerra. La idea es que salgamos adelante como iglesia, resistiendo y haciendo frente a esta situación con las armas espirituales que el Señor nos entregó, con esas armas que son poderosas, como dice la palabra, para destrucción de fortalezas. Entonces los invitamos, los animamos y que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga a los niños de la iglesia y los niños también de afuera, que el Señor bendiga a los ancianitos y que el Señor nos ayude para salir adelante en victoria y con gozo de esta situación. Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga, nos vemos con la ayuda del Señor el día de mañana en nuestro tiempo devocional. Amén.